Y nos vamos a dar un lujo, recibir en piso a Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, ex director de Banco Nación, ex diputado nacional también, y precandidato a presidente de la Nación, camino a las PASO, ¿no? Muy buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, nosotros muy agradecidos porque se haya hecho estos minutitos. Estamos con muchos compañeros también, con la candidata a diputada provincial Mónica Gurina. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Hola, muy buenos días. Bueno, un gusto, porque acompañar a Claudio para nosotros desde Unidad Popular Misión es un privilegio, así que encantada. Bueno. En realidad el que acompaña soy yo. Claro, acompañando Estoy acompañando a las compañeras y compañeros que han construido este frente, la fuerza de todos, en una provincia que merece cambios, ¿no? A 40 años de democracia, que Misiones siga teniendo el 57% de su población laboral en situación de informalidad, 122.000 cuentapropistas o autoempleos, 116.000 trabajadores asalariados no registrados, es decir, en negro, 15.000 desocupados, que tengamos 43% de la población de Misiones, 565.000 misioneros en situación de pobreza, habla a las claras de que acá algo no funciona. Y por lo tanto la necesidad de construir una opción es la tarea que asumimos como Unidad Popular y que estamos trabajando con las compañeras y compañeros de PAIS y de la Cámpora y del Partido del Trabajo y el Pueblo. Así que bueno, esa es la tarea. A tan solo 7 días de las elecciones, este domingo, el 7 de mayo, seguramente estaremos con mucha expectativa, pero así se construyen las fuerzas políticas, ¿no? Mucho trabajo territorial, mucho trabajo político y tratando de unir, ¿no? Enlazar distintos esfuerzos que están haciendo un montón de compañeros en 78 municipios que tenemos aquí en Misiones, tratando de mostrar una alternativa. Creo que merece la provincia de Misiones estos números, como buen economista y amante de los números, mucho del mensaje entra a veces por los números. Ahí es donde uno empieza a entender, epa, qué mal que estamos, pero 20 años de gobierno de un solo color político y nos dan estos números. Hay que revisarlo. Sí, que en realidad no son números, son personas. Son personas. Ese Muy es bien. El tema central. Muy bien. Aparte de un gobierno que claramente tiene una fuerte articulación con los poderes locales. En general, las provincias en la Argentina, los gobernadores no se caracterizan por cobrarle impuestos a los que tienen el poder económico en las provincias, pero el caso de la provincia de Misiones es paradigmático. Es la provincia con la mayor injusticia en el sistema impositivo de todo el país. Prácticamente toda la recaudación viene del impuesto a los ingresos brutos, que son impuestos sobre la actividad económica general, pero los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en una provincia con niveles de concentración de la propiedad muy importantes, los impuestos sobre las manifestaciones de riqueza como la patente automotriz y demás, son impuestos que no existen. Los impuestos a las transacciones económicas y financieras como sellos tampoco. Entonces digo, claramente, digamos, una provincia que tiene niveles de deterioro social muy altos, con un Estado que le cobra al común de los misioneros en lugar de asentar su financiamiento en quien corresponde, que es en aquellos que tienen mayor capacidad para aportar, ¿no? Así que es una provincia en la que hay mucho por hacer. Y en un escenario, y nos toca esta elección, ahora en pocos días, 7 días, ya estaremos pidiéndole al electorado que se pronuncie, que vuelva a elegir autoridades o representantes en nuestra provincia, pero en un escenario nacional donde por lo menos podemos hablar de la oposición, podemos hablar del oficialismo, del Frente de Todos, y nos hacemos preguntas, más que certezas tenemos preguntas, y en muchos casos estamos atravesando incertidumbre como periodistas, como militantes que somos también, nos preguntamos qué está pasando con el Frente de Todos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Existe? ¿Es una cáscara? ¿Necesitamos rearmarnos políticamente rápido de cara a las elecciones, barajar y dar de vuelta? ¿Qué opinión, qué mirada tenés? Que necesitamos rearmarnos realmente rápido porque estamos en riesgo. El riesgo es que el pasado retorne y consecuentemente que
las razones principales del deterioro argentino vuelvan a gobernar la Argentina, eso es una posibilidad. Si no, nos rearmamos rápidamente. Y el Frente de Todos, digamos, es un acuerdo, ha sido un acuerdo electoral realmente muy interesante, muy importante, que permitió un objetivo central, como era sacar a Macri del control sobre el Estado argentino. Pero a partir de allí ese acuerdo electoral nunca se transformó en una institucionalización de una fuerza política, en una democratización, en la existencia de ámbitos a nivel nacional y en cada localidad que permitan que las diferentes fuerzas que lo integramos, porque nosotros, Unidad Popular, somos una de las cerca de 14 fuerzas que fundamos originalmente el Frente, nunca hubo un ámbito para discutir absolutamente nada. Y eso hace que efectivamente el Frente como tal no se haya constituido. Y esto esa es la clave del problema del debilitamiento del gobierno. Digamos, si hay alguna razón por la cual el gobierno terminó casi como presa de las presiones de los poderes corporativos, y haya terminado en esta suerte de comportamiento que también se señaló como la idea de la maga y recule, ¿no? Sí. Que comenzó con Vicentín, digamos, pero que siguió luego en casi todo. Eso es fruto de que nunca se conformó como fuerza política. Nunca pudo transformar lo que era la existencia de un abanico social tan amplio que involucraba a las principales, casi todas las organizaciones relevantes de trabajadores en la Argentina, organizaciones territoriales, pequeña y mediana empresa, movimiento de derechos humanos, ámbitos culturales, todo ese espacio social se referenció en el Frente de Todos. Es un bloque social amplísimo para convocarlo y que fuera parte de la gestión para impulsar y sostener políticas de transformación, para dar y dotar al gobierno del poder político que hace falta para poder discutir con los que más poder tienen. Ahora, esto no ocurrió, y como no ocurrió, terminamos como estamos, subordinados a la estrategia del fondo, con un proceso en donde hasta la recuperación de la actividad económica, en lugar de permitir mejorar las condiciones de vida de los argentinos, se vive la situación insólita de que con mayor actividad económica las condiciones de vida han empeorado. ¿Y a qué responde el ritmo de gobierno que ha tenido Alberto Fernández? Porque pululan un montón de excusas, un montón de explicaciones. Podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de la guerra, podemos hablar de lo que considero fue el torpedo por debajo de la línea de flotación, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es ahí donde me parece que se fractura, sin decirlo taxativamente, donde se fractura Frente de Todos, pero alguna explicación tenemos que darle al electorado, es decir, nosotros le pedimos el voto, nos unimos para poder gobernar, para poder superar lo que Macri había dejado, que es un verdadero lastre, y en lo real, en lo tangible, cuando entras al supermercado, sentís que te están esquilmando. Entonces, ¿cómo defendemos un discurso superador de cara a esta batalla electoral que tenemos en octubre? A ver, la pandemia no fue el problema del gobierno del Frente de Todos. El mejor momento del gobierno fue la gestión de la pandemia. Empañada por algunas tonterías, como el vacunatorio VIP o el cumpleaños de Fabiola, pero nadie puede discutir que la recomposición del sistema sanitario, la capacidad de dar respuesta en el marco de la pandemia, el desarrollo de la campaña de vacunación, todas estas cosas fueron exitosas en la Argentina, confrontando con una oposición estúpida que argumentaba tonterías como el veneno de la vacuna soviética y huevadas de esa naturaleza. Así que, en realidad, si las elecciones de medio término hubieran sido en octubre del 2020, el gobierno nacional hubiera arrasado. El problema apareció después. Y tampoco es cierto que la guerra a nosotros nos complique. Si la guerra mejora el precio de los commodities, si la guerra, que es lo que nosotros vendemos, si la guerra mejora el precio de la energía, que nosotros también tenemos, ahí lo que pasa es que en lugar de aprovechar la ventaja que nos da un mundo que demanda eso con precios más altos, no la aprovechamos porque la política que se siguió permitió que eso fuera grandes rentas de quienes son los que dominan la producción de commodities, soja, trigo, maíz, carne y demás en la Argentina, y no que esa ventaja fuera
algo que compartiéramos en el conjunto de la sociedad. Fracasó la política local. Extorsión de por medio para poder liquidar, ¿no es cierto? Porque hubo que ponerle un dólar especial. Extorsión de por medio como siempre la hay. El tema, la tarea política de un gobierno es cómo disciplinar los factores de extorsión. Si yo a una pobre familia que ocupa un terreno vacío porque no tiene dónde caerse muerta, porque no tiene vivienda, en el déficit habitacional que tiene la Argentina, ocupa un terreno y la paso por encima con la policía, y resulta que aquellos que retienen producción, que venden y que no liquidan, y ponen en vilo al conjunto de la sociedad alterando el valor del dólar, no se le hace nada. ¿Cuál es el criterio de establecer un sistema de penalización que tenga que ver con la relevancia de los problemas? Entonces, acá hay elementos, uno podría haber decretado desde que asumió Alberto Fernández la emergencia cambiaria, haber transformado a la divisa en un bien de utilidad pública, de interés público, en donde la administración de la escasez de ese recurso estuviera asociada a las prioridades que la nación tenía. Esto no se hizo. Nosotros acumulamos un montón de reservas en el Banco Central que se dilapidaron, casualmente por no haber tenido una administración eficaz. Nosotros validamos comportamientos especulativos de grandes grupos empresarios que importaron lo que no necesitaban o que cancelaron deudas que podrían haber cancelado con sus propios dólares. Nosotros decidimos discutir con el fondo y con los acreedores pagándoles mientras negociábamos en lugar de suspender los pagos mientras discutimos. Todo se hizo al revés de lo que era necesario hacer o lo que hubiera sido necesario que hiciese un gobierno que pretendía defender los intereses populares. Y llegamos a un acuerdo con el fondo porque no tuvimos la capacidad de poner en discusión la estafa, porque en realidad, y esto no lo dice Claudio Lozano, esto ya lo dijo el Banco Central, hizo un informe demostrando la malversación de fondos, la Oficina Anticorrupción hizo un informe mostrando la inconstitucionalidad y la ilegalidad del endeudamiento e incluso la asociación ilícita entre quienes nos endeudaron y quienes fugaron. La Procuración del Tesoro emitió otro dictamen, la Sindicatura General de la Nación también, y recientemente la Auditoría General de la Nación. Hubiese sido lógico que un poder ejecutivo que tiene 5 organismos del Estado argentino que le están diciendo que esa deuda fue irregular en todos los compromisos que se tomaron, la tendría que haber declarado nula desde la legalidad argentina y sentarse a discutir con el fondo desde la declaración de la nulidad, no desde validar que eso es razonable. Y en segundo lugar, la relación con el fondo también está tamizada por irregularidades. Hay un estatuto que vincula al Fondo Monetario con los estados que lo integran, y ese estatuto se violó sistemáticamente en el marco del acuerdo con la Argentina. ¿Qué propones, Claudio? Y lo que se propone es que vos que vos utilices la legalidad local y la legislación internacional para discutir el tema. Y mientras se discute no se paga. Y la discusión tiene que ser orientada a demostrar la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina. Corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que compartir. ¿Y coincidís con lo que dijo ayer Cristina, que hay que revisar las cláusulas? Sí, no solo revisar las cláusulas. Eso es obvio que hay que revisar las cláusulas. No, para Alberto no. Bueno. Fue el mejor acuerdo posible, ¿no? Sí, pero una cosa es revisar las cláusulas, que es lo que se está haciendo. Porque además en el contexto de la sequía es un absurdo siquiera ir a discutirlas. En realidad deberíamos decir, miren, esto no se puede hacer. Pero aparte el acuerdo de entrada era un acuerdo que promovía un shock inflacionario en la Argentina, que es el que hemos vivido al saltar del 50% anual a más del 100%. Pero la verdad es que en realidad aquí hay que discutir la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina. Y lo que hay que establecer es que si el fondo violó su estatuto, prestándole a la Argentina lo que no le podía prestar por su estatuto, se tiene que hacer cargo de una parte. Y si el fondo es responsable de parte de la crisis argentina, no tiene derecho a controlar nuestra política económica. Nosotros podemos hacernos cargo de una parte de la deuda, pero con autonomía de nuestra política. Eso es lo que hay que discutir. Argentina solo podría haber recibido 22.000 millones de dólares de deuda,
porque en el fondo la deuda a la que accede un país, o los créditos que puede tener, tienen que ver con la cuota que paga. Es un porcentaje de la cuota. Ahora, Argentina podía haber recibido hasta 22.000 millones. Le dieron 57.000, de los cuales entraron 45.000. La diferencia entre 45 y 22 es un problema del fondo. Nunca lo debió haber prestado. Nosotros tenemos que llevar la negociación a hacernos cargo de 22.000. El resto, que quede sujeto a la discusión. Y tenemos que establecer que el fondo no tiene autoridad para fijarnos la política a nivel local. Sí, mi posición también es tanto más radical que eso. Yo quise decirle, muchachos, cierren todo, váyanse de acá, no le vamos a pagar nada. Pero digo, hay que ser moderados hay un poco. Digamos, uno tiene que plantear una estrategia de negociación seria con argumentos que tenemos a favor. Sí. Por otra parte, la parte de deuda que tenemos que asumir tiene una contrapartida, que es los que utilizaron lo que entró del fondo para fugar divisas. Es gravísimo. Porque el fondo, que supuestamente se tomó la deuda para cancelar deuda, ese es el argumento, en realidad la deuda ingresó y sirvió para que los 45.000 millones de dólares en pesos de inversores que habían timbiado en la Argentina pudieran sacarla con los dólares que entró el fondo. Entonces se fueron los dólares de esa manera, permitiendo que los inversores, principales empresas, fondos de inversión y demás, pudieran realizar las ganancias en divisas. Bien, esos señores, sobre ellos hay que ir, como Estado, a cobrarle impuestos. Claudio, para que esos se hagan cargo, para que esos impuestos nos sirvan para pagar la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, de manera tal de que no caiga sobre las espaldas de todos. Entonces, una parte no nos corresponde, y la que nos corresponde se discute con los que la utilizaron para expandir sus ganancias financieras. Me voy a volver loco porque nos están corriendo con este pasado inmediato que tenemos de los 45.000 millones de dólares, los 80.000 de deuda privada, acreedores privados también, que vino anterior a la deuda con el fondo, también dentro del macrismo. Me está volviendo loco ese pasado que tenemos, y tenemos la amenaza ahora de que también por derecha, ahora no aparece un pelado, aparece uno con peluca, que nos está diciendo que la dolarización es el camino. Nos están atacando por todos los flancos, Claudio, y nosotros medio que fracturados con el frente de todos. No sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que no fracturados. Lado. El problema que tenemos es que nos hemos transformado en una variante del ajuste. Bueno, entonces, ¿cómo vencemos ese discurso? Sí, la única manera de vencerlo es tener otro. Si uno tiene el mismo, en el sentido de que vos validás que hay que ajustar en el marco de las reglas del fondo, no podés discutir. ¿Qué decir? Nosotros somos un ajuste gradual y no el ajuste salvaje que están planteando estos muchachos. La idea de confrontar sobre la base de la teoría del mal menor, el mal menor es una teoría de derrota. Porque cuando uno elige el mal menor, elige el mal. Eso es lo que no se entiende. Y si uno elige el mal, termina mal. No hay modo de que el mal menor sea bueno. El mal menor es el mal. ¿Te apuntás entonces a un programa de gobierno, como decía ayer Cristina, que es lo que necesita el espacio, que nos juntemos, que nos sentemos a la mesa y discutamos un programa para después ver qué candidatos? Exactamente. Tenemos necesidad de tener una propuesta nacional, popular, democrática, completamente distinta de la gestión que ha terminado encarando este gobierno, porque si queremos discutir desde la defensa de la gestión, esta gestión le está asfaltando el camino a que el pasado vuelva a ser parte del presente de los argentinos. Claudio, ¿quién es Horacio Rodríguez Larreta? ¿Quién es Patricia Bullrich? ¿Quién es Javier Milei? ¿Quiénes son? Bueno, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son integrantes de lo que fue el gobierno de la Alianza, o sea, de un gobierno fracasado de manera estrepitosa, no tienen nada que ver con ninguna novedad en el sistema político argentino, y Milei te diría que es casi la síntesis de la experiencia de la dictadura. Es alguien que fue asesor de genocidas, como Bussi, hoy lleva a Ricardo Bussi como candidato en Tucumán, es decir, al hijo de Domingo Bussi, y al mismo tiempo es un empleado del grupo Eurnequian de la Corporación América, que es una corporación construida, a pesar de Milei,
al amparo de las concesiones del Estado. El grupo Ornequian no se desarrolló, si no es por el vínculo con las concesiones que realizó el Estado desde la dictadura en más, ¿no? Los aeropuertos, que es la base de acumulación principal del grupo Ornequian desde la Argentina al mundo, se construyeron sobre la base de las concesiones que el Estado argentino le hizo. Y desde ahí, desde esa síntesis entre el genocidio y los grupos empresarios más fuertes, que aparece este personaje, que en realidad lo que está planteando como propuesta es casi poner a la Argentina en una situación de colapso. La dolarización implicaría una devaluación brutal en la Argentina, porque vos tenés que reemplazar con muy pocos dólares el total de pesos que hay dando vuelta. Por lo tanto, el valor del dólar para convertir en dólares todos los pesos sería más o menos un dólar de 10.000, con lo cual vos tendrías un ajuste brutal, terminarías cobrando 20, 30 dólares los laburantes. Pero es un gobierno que no termina ese. No, por supuesto. En general en la Argentina este tipo de planteos han durado muy poco. Este fue el planteo de Patricia Bullrich y de López Murphy, pretendiendo bajarle el 13% a los trabajadores y a los jubilados. Eso duró 15 días en la Argentina en el marco del gobierno de la Alianza. O sea que efectivamente Argentina ha demostrado siempre una capacidad de resistencia frente a este tipo de cuestiones muy importante. Por eso es que se utiliza el mecanismo inflacionario para ajustar. Porque Argentina no es un país como otros donde uno puede bajar los salarios por decreto, pero sí lo puedes bajar con inflación. El shock inflacionario que promueve el fondo es el mecanismo para procesar el ajuste en la Argentina. Ajuste que, al producirse, va desacelerando la actividad económica y llevándote a un cuadro de nuevo estancamiento y recesión, que es lo que precisan los acreedores, el estancamiento de la Argentina, para que los dólares que la Argentina acumule frente a una situación de estancamiento sean mayores y consecuentemente pague. Esa es, digamos, no es por casualidad que el fondo promueve un shock inflacionario. Ahora, nosotros necesitamos poner en marcha un programa popular antiinflacionario que reclama congelamiento de precios y recomponer lo que es la variable más retrasada de la economía, que son los ingresos de la población, los salarios, las jubilaciones, los ingresos de aquellos que tienen que ver con la población informal, que para nosotros hay que replantear todo en materia de los planes. Para nosotros hay que reemplazar esos planes por un ingreso básico universal que garantice un piso civilizatorio para que nadie esté por debajo del hambre, y hay que transformar la economía popular en un área de economía pública y social que garantice que todo ese esfuerzo productivo posible de millones de personas que pueden trabajar y quieren trabajar se ha puesto con el norte de aportar las inversiones sociales necesarias que hay que llevar adelante, que es infraestructura sanitaria, educativa, el redespliegue poblacional que necesita la Argentina para terminar con la concentración demográfica en conurbanos absolutamente invivibles, creando ciudades más pequeñas en diferentes lugares de un país tan vasto y vacío en buena parte de su territorio. Todas esas cosas que se pueden llevar adelante nos permitiría tener un programa de empleo garantizado para cerca de 4 millones de personas. Esto le pondría un piso de ingresos al mercado interno que permitiría evitar lo que es la tendencia al estancamiento en la que estamos. Claro, estamos disfrutando de una excelente charla con Claudio Lozano, presidente del partido Unidad Popular a nivel nacional, visitando la provincia de Misiones. No sé cómo estamos de tiempo. Ahora le voy a preguntar a Mónica que nos cuente 2 minutitos cómo es la agenda de Claudio, y agradecerte también que nos trajiste al candidato presidencial, Claudio Lozano. Sí, totalmente. Sergio, bueno, hoy estuvimos, la verdad que con muchos medios de comunicación, por lo que significa la figura de Claudio a nivel nacional, y para nosotros, por supuesto, con nuestra organización política en la provincia. Juntándonos ahora a la tarde, tenemos en A32 un acto de la Fuerza de Todos, vamos a estar ahí, y también vamos a estar a partir de las 19 horas en la Facultad de Humanidades con estos a 40 años de democracia, desafíos acá
acá en la provincia de Misiones. Así que vamos a juntarnos allí para el debate con compañeros de la lista de esta fuerza que hemos podido construir para cambiar la historia en la provincia de Misiones. Así que sí, una agenda bastante apretada el día de hoy. Muchas gracias, Mónica, por traerlo. No, y no hay problema, tenemos un ratito más. Dale, charlamos un ratito más. Estamos con Claudio Lozano, es un placer. También está Laura Camelli, bueno, también está Chito Pasamán. Estamos, muchos compañeros aquí, junto con Ronnie Fuchs, disfrutando esta charla. Claudio, hay muchos aspectos que nos gustaría cambiar de esta gestión, ¿no? Es como intentar aterrizar un Boeing 747 medio con los ojos medio tapados, ¿no? Uno siente que hay que poner a resguardo lo que queda de los cuadros más importantes que tiene el Frente de Todos para rearmar el espacio y poder ir competitivamente a estas elecciones en octubre. Uno escucha los medios de comunicación que ya sabemos y están diciendo, bueno, ya está todo terminado, o sea, no busquen más excusas, ya está, se terminaron y están esperando que suba o Larreta o Bullrich o Milei, así corta la hacen. ¿Cómo se trabaja sobre la moral para la militancia, para llevarle un mensaje claro? Hoy creo que en estos tiempos necesitamos mensajes claros, directos. Primero, que no es cierto lo que dicen ni las encuestas ni los medios. Es más grave lo que está pasando. Estamos en el final de un ciclo. Porque en realidad lo que ha ocurrido es que dos gobiernos, dos coaliciones, con signos distintos, uno la experiencia de Macri, otra el Frente de Todos, las dos, por diferentes razones, para el común, han fracasado. Entonces lo que hay acá es una suerte de distancia creciente de la población respecto a la política. También hay bronca, hay desaliento, y eso hace que, por más que la gestión del Frente de Todos o del gobierno del Frente de Todos no haya sido buena, no necesariamente ni rápidamente eso es capitalizado por Juntos por el Cambio. Pues está muy fresco lo que pasó. Ya se demostró en el 2021, nosotros perdimos 4 millones de votos en la elección. Juntos para el Cambio no creció, cayó. En realidad perdió 1 millón de votos. La única razón por la cual ganó la elección es porque nosotros perdimos más votos que ellos. Que muchos de ellos no fueron a votar, ¿no? No, por eso, la gran mayoría de esos votantes que no acompañaron la experiencia del Frente de Todos en el 2021, señalando ya que había que cambiar el rumbo, cosa que no se hizo, en realidad se fueron a su casa, se ausentaron. No fueron, están a la búsqueda, están esperando una propuesta política. ¿Me permitís ser un poquito picante con la idea que tengo del Frente de Todos? Y te pido que me corrijas y ordenes el pensamiento en todo caso. Pero tengo la sospecha de que Alberto es como que no quiere atravesar la peregrinación que está atravesando Cristina Fernández con juzgados, con causas judiciales, qué sé yo, la persecución, la estigmatización, atacar a sus hijos. Entonces como que él encontró la forma de tener sus apoyos, que no tienen nada que ver con la coalición que lo llevó, ¿no? Frente Renovador, el kirchnerismo. Entonces él como que cerró acuerdos en otro lado. Dijo, déjenme terminar tranquilo, vos que necesitas, los precios acá, vos que necesitas, el dólar allá, y cerró acuerdos allá, de espaldas a su coalición, y él se va a ir tranquilo a la casa. Pero por eso digo que estoy siendo picante, porque es lo más parecido a una traición. Claramente hay una tergiversación o un desconocimiento del mandato popular en la gestión. Pero yo creo que es peor que lo que vos decís, porque él no acordó nada con nadie. En realidad, ni eso, va de una punta a la otra y lo cagan a cachetazos de todos lados. Entonces, la situación, y de hecho además, vos fíjate que la crisis cambiaria de junio, en la que se va Guzmán, y dentro de la cual entra Massa,
en realidad lo que hay es un corrimiento del presidente a funciones protocolares. El que queda en el centro del tablero conduciendo la política del país es Massa. Ahora, ¿por qué es Massa? ¿Por qué? Porque Massa era el cuadro político y la fuerza política que había al interior del Frente de Todos y que mejores vínculos tenía con los que estaban desestabilizando el gobierno. O sea, Massa tenía fuerte vínculo con los acreedores y con los Estados Unidos y tenía fuerte vínculo con los principales grupos empresarios del país. Esa es la razón por la que aparece Massa. Massa es el momento a partir del cual el gobierno del Frente de Todos resigna. Me acabas de contar resigna la gestión del gobierno y queda en manos de los que quieren hacer una Argentina de pocos. Está bien, pero ese es el perfil de Sergio Massa. ¿Y cuál era el de Martín Guzmán? El de Martín Guzmán es el de aquel comienzo de la gestión y desde el comienzo, excepto el momento de la pandemia, por lo que comentábamos antes, intentaron un acuerdo con los factores de poder, ya sea con los acreedores como con los formadores de precios, un acuerdo en base al cual, si les concedían algunas cosas, iban a poder hacer un pacto que reordenara la Argentina. Un planteo que no tiene demasiado que ver con la historia, que uno puede vincular con cierta ingenuidad o con intereses. Ahí puede haber opiniones diversas. A mí no me interesa encontrar eso. Lo central es que intentaron un acuerdo que una y otra vez los factores de poder, tanto los acreedores como el fondo, como los formadores de precios, le pegaron un cachetazo y le dijeron: no hay acuerdo, tenés que hacer lo que nosotros decimos. Por eso es que Argentina se va debilitando en la gestión de Guzmán y Alberto hasta llegar a la crisis cambiaria que jamás debió haber existido, porque Argentina había acumulado dólares suficientes para poder tener una solidez en materia de reservas que le permitiera discutir con el fondo de otra manera. Frente a esa crisis cambiaria, lo que termina haciendo el poder es colocando su principal referente político, integrante del Frente de Todos, en el control del gobierno. Y de hecho, en la última crisis cambiaria que lleva el dólar a 500 pesos, se termina de saldar esa interna, porque recordemos que además de las declaraciones descabelladas de la oposición política respecto a que que iban a dolarizar, que iban a unificar el mercado de cambio, que iban a reperfilar la deuda y toda una serie de barbaridades como para que todo se vaya al demonio y que estalle todo ahora, también hubo una interna palaciega en donde Alberto Fernández quedó enganchado en tratar de reemplazar a Massa con Antonio Aracre, que era su jefe de asesores, representante de una de las corporaciones más importantes en el agronegocio, como Syngenta, ¿no? Bueno, ¿qué terminó pasando con la crisis cambiaria? Que Alberto se terminó bajando de su perfil reeleccionista, es decir, lo que comenzó en la crisis cambiaria pasada, que era correrlo de la función de control del gobierno a funciones protocolares, ahora Alberto ya directamente quedó corrido del todo. Y Massa quedó en el centro del tablero de manera absoluta. ¿Para qué? Para terminar la gestión del gobierno en el marco de los acuerdos con el fondo y con los dueños de la soja. Pero tampoco le alcanza esto a Massa para reunir todos los apoyos para ser, entre comillas, el candidato natural. No, ojalá que semejante cosa a nadie se le ocurra. Por eso. Porque significaría el certificado de defunción del Frente como una alternativa popular. Massa es parte de las políticas del establishment dominante en la Argentina. No es otra cosa. Por eso dije el tema central que tenemos. Por eso es que hay que rápidamente armar otra cosa. Está bien, pero distinta a la gestión es que nosotros pasamos de ser una alternativa frente al ajuste a ser una variante de la Está bien, pero no lo podemos desconocer a Sergio Massa, que es parte del Frente de Todos. Yo no tengo que desconocer a Sergio Massa, desconozco su política. No tiene nada que ver con lo que votó la gente en el 2019. Claro, y no es que uno desconozca. Pero estamos todos dentro del barco de lo que supuestamente es que hay que cambiar el barco, porque este barco no nos lleva a ningún lado. ¿Y dejarlo más afuera? Depende de donde quiera ponerse él, pero Massa no puede ser la expresión nuestra. Claro, en eso estoy de acuerdo, si acompañar, claro, pero conducir, si él quiere acompañar otra cosa, bueno, que la acompañe. De hecho, la acompañó en el 2019, porque acordemos que Massa bancó a Macri
Sí. Durante 3 años. Sí. Bueno, entonces lo votó también, lo votó. No, lo votó y aparte de que lo votó, después lo acompañó en el 2016. La renovación también acá en todos Misiones los mecanismos votó. que llevaron al endeudamiento de la Argentina los bancó Massa en el Parlamento Nacional. Pero cuando Cristina ayer dice, yo les pedí que agarren el bastón de Mariscal, pero no para que le peguen al compañero. Yo me imaginé a Grabois pegándole a Massa. Cuando dijo, pero ni en pedo hago un armado con Massa. Yo creo que hay que ver cómo se discute. Yo creo que, digamos, nosotros venimos marcando distancia con Massa desde que asumió. Bueno, nosotros cantábamos, no pasa nada. Y ahora te viste, bueno, está ahí en el frente. Bueno, por eso digo, yo creo que hay que discutir con seriedad el tema. No es un tema de decir que es un cagador o un... hay que demostrar. Massa es esta política. Y esta política no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, esa es la discusión. El bastón de Mariscal se toma en el momento, nosotros, en el momento que planteamos una precandidatura presidencial, nos hacemos cargo del bastón de Mariscal y le vamos a pegar en la cabeza a todas las políticas que no tengan nada que ver con la dirección de construir un proyecto de desarrollo y justicia social para la Argentina. Massa no expresa eso. Por lo tanto, hay que cuestionar esas políticas. Ahora, si Massa acompaña otra cosa, bueno, perfecto. Nosotros nunca cuestionamos que se incorpore al frente de todos porque fortalecía una estrategia electoral. Ahora, el rumbo era otro. Claro. Lo que quiero decir con lo que planteaba antes es que el mecanismo que utiliza el poder en el contexto del debilitamiento del gobierno es colocar su expresión más directa en la conducción del final del gobierno del frente de todos. Y de hecho, Massa hoy está buscando resolver la crisis para llegar sobre la base de más deuda. O sea, no estamos resolviendo nada. Y el acuerdo del cual está hablando por 90 días, bueno, en realidad, ese acuerdo habría que haberlo hecho, ni bien asumió, congelando precios y recomponiendo ingresos. Ahora, estaba viajando por Estados Unidos. ¿Qué acuerdo va a plantear ahora? ¿Que no haya reclamo social? ¿Y qué poder tenés a 4 o 5 meses? ¿Pero qué va a plantear? ¿Congelamiento de precios y recomposición de ingresos? Ese es el único acuerdo que se puede hacer. O después del deterioro brutal del poder adquisitivo de la gran mayoría, te van a sentar en una mesa y van a decir, no pidas nada. Ya, es poco serio. ¿En nombre de qué? ¿De que mirá que se va todo al demonio? Es el mismo argumento que nos daban para acordar con el fondo. Se va todo al abismo. ¿Y esto qué es? La confianza que iba a dar el acuerdo con el fondo, los precios que iban a bajar con el acuerdo con el fondo. No pasa nada. Hay que discutir en serio las cosas. No se discute en serio. El acuerdo con el fondo era validar una estafa y promover un shock inflacionario y un estancamiento de la Argentina. Era eso. Nadie podía bajar la inflación con el acuerdo con el fondo. No es un accidente la tasa de inflación duplicada, era el objetivo. Nunca una política que no tiene por objetivo algo va a alcanzar el objetivo que no tiene. La política era inflacionaria, ¿cómo va a bajar la inflación? No. Entonces es que ahora eso se supo, nosotros lo dijimos, se lo dijimos a Alberto, se lo dijimos ¿Por qué dejaste a todos. la dirección del Banco Nación? ¿Por qué dejaste la dirección del Banco Nación? No la dejé yo, la dejó todo lo que era el grueso de la conducción del directorio cuando asumió Massa. O sea, no tenemos nada que ver con esa gestión y por lo tanto quedamos afuera. Pero la verdad que, aparte era una gestión que venía trabajando bien. Pero bueno, la verdad que, ¿por qué? Porque no tenemos nada que ver con eso. Por eso estoy afuera del Banco Nación. Sabía que iba a ser muy interesante recibirte, escucharte. Y está confirmado. Muy interesante tu visita, Claudio. Agradecerte a vos, principalmente a Mónica, que lo has traído, has cumplido. Me dijiste, te lo llevo cerca de las 10:30. Muchísimas gracias por la visita, Claudio. Espero que siga siendo interesante tu recorrido por la provincia. Valioso que estés en una batalla electoral muy importante, muy cara a nuestros sentimientos, a nuestro amor por una causa que queremos convertir en alternativa de gobierno en la provincia de Misiones. Así es, vamos con el compañero en WhatsApp para discutir otro gobierno en la provincia de Misiones.
Gracias, a todos, a Laura Cameli también, Mónica Gurina, candidata número 4 en la lista de diputados. Sí, por favor, necesitamos 20% por lo menos para que entre. Vamos, vamos con Mónica, vamos con Mónica que va a entrar. Chito Pasamán también, gran compañero Chito, bueno, todos aquí con nosotros. Nos reencontramos, gracias Claudio, nos vemos. Nosotros vamos a la música y ya volvemos.